Hola, bienvenidos a Lo Hablamos en Casa. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a conversar sobre el deporte en nuestras vidas, siendo pareja y también siendo papás, y cómo esto nos ha venido afectando en los últimos años, sobre todo desde que somos papás, en nuestro ritmo, en nuestra organización, en nuestros tiempos, pero que aún así no lo hemos dejado. Hoy, además de eso, es un capítulo bastante importante y especial porque tenemos a nuestros primeros invitados en el podcast. Aplausos. Tenemos hoy de invitada a Cami García. Cami es runner, así que me identifico un montón con ella. Cami ha sido mamá hace poco también, entonces nos va a contar un poco su historia y cómo es que ha compaginado su vida en el running, en el deporte, con su maternidad. Y además Cami está casada también, entonces ya nos va a contar ahí algunas de sus experiencias. Y también tenemos invitado a mi papá, Manuel, que nos va a contar también de su experiencia en el running, siendo papá y esposo. Mi papá corre hace miles de años, así que va a contar un poquito, además de su historia, cómo es que él trajo el deporte a nuestra casa, a nuestra familia, y cómo nos contagió a todos y todos finalmente terminamos siendo deportistas. Bueno, particularmente siento que son dos miradas desde la experiencia de edad, pero también de experiencia de haber corrido distintas carreras, entrenado seguramente de la misma manera, así que va a ser súper interesante conocer las perspectivas. Y en esa línea yo quería de repente, Cami, que nos cuentes cómo empezaste en el mundo del running, el deporte, y qué te llevó a hacer eso, ¿no? Buenísimo, ¿qué tal? Gracias por invitarnos, por Gracias estar a acá, ti. en verdad, muy contenta. De hecho, yo siempre he hecho deporte, siempre me ha gustado hacer distintos deportes, pero en el tema del running me empecé a meter, sí, un poco más tarde, digamos. Yo he escalado, he bailado flamenco, un montón de cosas distintas, y el running siempre ha sido más que todo como un acompañamiento, ¿no? Pero nunca me había dedicado tanto a eso. Y en el 2014 me fui de intercambio a Madrid. Estaba en la universidad todavía y ahí no tenía dónde escalar, no tenía dónde hacer ese tipo de deportes en donde necesitaba más un espacio. Y dije, pucha, ¿y si corro una maratón? Así, loca, de un día así. Y dije, creo que podría ser bueno empezar a entrenar acá, Claro. que no tengo nada cerca para hacer otra cosa. Y en verdad dije, ya, monstruo. Y me empecé a entrenar yo sola, así, experimentando, como corriendo 3 veces por semana, 4 veces por semana, aumentando las distancias poco a poco. Y me acuerdo que era marzo, abril, y dije, ya, me anoto la maratón del próximo año, o sea, tipo 2015, y que esa sea mi primera maratón, ya. Me anoté y ya tenía ahí la motivación. Claro. Entonces comencé a entrenar poco a poco, veía cosas en internet, no sé, iba subiendo las distancias, pero así inexperta totalmente, ¿no? Lo que yo ahora le digo a mis entrenados, oye, hagan esto, yo cero, o sea. Y regresé a Lima como con esa motivación y empecé, o sea, justo tenía un amigo que estaba, sí, ya corría, tenía más experiencia, me daba algunos tips y en verdad sí fue como me enganché con el deporte y hice mi primera maratón y en verdad fue un feeling súper bonito, o sea, más allá del entrenamiento que no te dice mucho de la maratón, como estar en el evento y poder como vivir todo eso, como dije, wow, qué chévere, me encantó, o sea, la disfruté de inicio a fin y dije, no, me encanta. Y no Me fue paraste. bien y no paré, literal. Sí. Súper. Sí, sí, sí. Y además eres coach en running. Sí, soy coach hace 8 años y en verdad es algo que también nació un poco de la nada. O sea, estoy en un grupo que se llama In Your Pace y empecé como entrenada de ese grupo y pasaron un poco los años y me dijeron para ser entrenadora. Y en verdad hice una certificación y en verdad me encantó. Y he ido ganando experiencia en verdad con mis propios errores y aprendizajes Claro. y nada, me encanta. Sí. Súper. Cami, ¿y es verdad que la primera carrera no se olvida o no? La verdad, es la verdad, es la verdad. Sí, sí, totalmente. En lo bueno y en lo malo. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, hago la salvedad. Yo particularmente no soy runner, pero intenté serlo y me lesioné. Mi esposa me forzó en un entrenamiento a darlo todo y en los últimos 2 kilómetros perdí una rodilla. Sí. Pero bueno, es parte de. Así que gracias, Cami, por las palabras. Y le doy pase a Manuel, al famoso Mañu, para que nos cuente un poquito Confianza. también de, claro, y confianza ya, el suegrito. Para que nos cuente un poco también su experiencia y cómo empezó también en el mundo de este deporte. Bueno, gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá, conocer a Camila, otra runner más.
Qué bueno. Bueno, yo empecé hace más o menos 20, 25 años. De la nada. Porque lamentablemente tenía yo en esa época un trabajo bien difícil. Entonces era de la casa al trabajo, el trabajo a la casa. Hasta que mi esposa me decía, sal a hacer un poco de deporte. Y ella siempre ha hecho deporte, ella comenzó a correr, todo. Entonces dije, bueno, arranquemos, ¿no? Vueltas al parquecito. Pero ese bichito comenzó ya a picar después de un mes, 2 meses, comencé. Hasta que llegó un momento que dije, bueno, empecemos con los entrenamientos más prolongados, más fuertes, buscar carreras y comencé con él. Y en esa época había mucho más carreras que ahora, me acuerdo la de Nike, New Balance, Las de Adidas, ¿no? las de Adidas, Y entrenabas en un grupo también, ¿no? Del banco. del banco, sí. Las Bank. No, pero entrenaba en un grupo. Claro, pero y en esas épocas yo me acuerdo que eran bien amateurs, Y había porque mucho menos runners, me imagino. no, claro, y no, amateurs en el sentido de que no existía lo que ahora existen los relojitos, los gel, y todo esto, con las justas te tomabas tu agüita, Ajá. empezabas la carrera donde decía partida, llegabas a la meta y ahí recién sabías o al día siguiente qué Claro, tiempo sí. iba. No. ¿no? Mi papá literal corrió 3 maratones sin gel. No. O sea, En esa locura total. Bueno, y casi entrenando yo solo. Claro, Que claro. no habían tantos grupos tampoco. Exacto. Y había mucho menos información también. Sí. Y la tecnología no era tan avanzada en el tema del running, básicamente, como es ahora, ¿no? O Claro, sea, claro. ahora hay unas métricas súper especiales, hay todo. Técnicas, metodologías. Metodologías, que eso uno lo va adquiriendo con la experiencia de todos los años, en Ajá. realidad, ¿no? Claro. ¿Y qué tanto cambió, por ejemplo, las carreras que ustedes corrieron hace años con respecto a las de ahora, ¿no? De hecho, hace muy poquito fue una en Lima. ¿Qué cambió y qué mejoras o de repente oportunidades de cambio? Yo creo que, o sea, no, las mejoras, sí han habido mejoras, pero yo creo que ha sido en la cantidad de runners que ahora hay. Mm. Sí. Cuando yo corrí la primera maratón de Adidas hace muchos años, yo creo que no llegábamos ni a los 500 o 600 Wow, corredores. Claro. En cambio ahora corren mucho más gente. Claro, Hay sí, que es decirte en las distancias menores que son de 21, de 10, ¿no? Sí, yo también me acuerdo lo mismo. O sea, en la del 2015, que tampoco, o sea, Sí, tampoco había había tanta mucho gente. menos inscritos, todo era, la organización también más fácil, ¿no? Porque, Sí. a ver, organizar una carrera tan grande con tanta gente, sí, totalmente. No, y el running ahora, o sea, se ha sumado un montón de gente que quiere hacer deporte, lógicamente, y bueno, eso a través del tiempo, con todas las tecnologías, con todas las métricas y todo lo que hay ahora, es mucho más accesible también, ¿no? Es verdad, es Ujú. verdad. Y también la gente busca o sea, tiene expectativas de sí mismo como mucho más altas, ¿no? En Sí. cuanto a tiempos, en cuanto No, o y sea, ya quieres pasar también de 21 a 42 saltarte al etapas toque. demasiado rápido. Cuando Sí. quizás a nosotros que tenemos muchos años corriendo, esta transición ha sido como, bueno, en tu caso sí corriste una maratón directamente, pero en la mayoría de casos, claro, es una transición, ¿no? Y Claro, hay- pero algo de lo que dices que es verdad es que igual yo en mi primera maratón, yo ni pensé en un tiempo. Claro. O sea, fui a Hay mucha divertirme, a pasarla exigencia. bien y hoy en día yo sí Exacto. siento que la Sí. gente en su primera maratón Sí. quiere salir a buscar un tiempo. Sí. Yo siempre digo que lo primero para correr una maratón es conocer la distancia, ¿no? Exacto. Porque no es lo mismo que una 10 ni una 21. No, uno tiene que empezar, Definitivamente. Y la ruta, definitivamente ¿no? uno tiene, Exacto. no, uno tiene que empezar desde 5, 10, entonces, o sea, Claro. todo es paulatino, ¿no? O sea, Sí, no, nada totalmente. es de golpe porque te puedes lesionar, etcétera. Pueden haber muchos problemas, ¿no? Sí. Claro, claro, Ujú. tal cual. Ahora, quiero empezar a tocar un tema importante, un poco el objetivo de que estemos hoy acá todos juntos, es hablar de nuestra situación o nuestra organización siendo deportistas o dándonos ese tiempo siendo deportistas, pero a la vez siendo papás, ¿no? Y quiero preguntarte, Cami, tú que tienes el tema un poco más fresco porque tienes un bebé de 2 años, ¿cuánto cambió tu organización o tu deporte o tu tiempo de deporte desde hace 2, 3 años que está Sebastián acá? Mira, yo te soy súper sincera y yo en verdad traté de mantener mis rutinas lo más así Ujú. cercanas a lo que eran antes. O sea, yo lo que sí traté de hacer, por ejemplo, es en todo mi embarazo hice deporte. Ujú. O sea, lo primero que le pregunté
a mi ginecólogo, ¿puedo hacer deporte? Y me dijo, sí, porque lo has hecho siempre. Claro. Y yo corrí hasta el mes 8 y Claro. 2 semanas, hasta que literal mi cuerpo me dijo, ya empieza a caminar. miedo. Caminaba, corría. Pero en verdad creo que cada uno conoce su Sí, cuerpo. sí, sí. Y yo sí. hasta que no tuve ningún dolor y al final me acuerdo que ya 8 meses y 2 semanas como sentía algún dolorcito y dije ya paro. Pero en verdad fue casi hasta el final y cuando nació Sebastián, yo a los 27 días dije, hoy día me siento bien, como que el doctor ya me dio el Ya te alta, dio lo que, ya claro. voy a salir a correr. Y empecé a correr. Creo que lo más complicado al inicio fue cuando daba de lactar, Ujú. que yo decía, uy, ¿cómo hago? Porque se levantaba, no sé, yo sí soy súper madrugadora, o sea, yo suelo correr entre 4:30 5 de la mañana. Claro. Diana se muere. Sí, y decía, Bueno, tengo mis épocas, tengo claro, mis claro. épocas. En invierno normalmente ya aplazo un poco el... La veo ahora, 4:30 de la mañana, abrazada con Fabricio, y suena la alarma de la pama. o sea, uno se acostumbra. Sí, al final, ¿no? sí. Entonces yo lo que hice fue, literal, se levantaba a las 4 de la mañana, le daba de lactar y yo salía a correr. Correcto. Claro. Y era como mi momento por ahí que ya llegaba, descansaba después de correr, pero era perfecto porque le daba de lactar, se quedaba dormido y yo aprovechaba mi espacio para ir a correr. Ujú. Y si por ahí se levantaba, Santi se encargaba de él ahí y me fluyó muy bien. Y después lo que sí, como yo había dejado, o sea, de hacer maratones algunos años, yo dije, no, yo quiero hacer una maratón. Me desquité, es verdad. Claro. Ajá. Terminé y dije, yo quiero hacer... Y me puse de objetivo la de Lima. O sea, yo di a luz en julio del 2023 y corrí la maratón del 2024, la de Lima. ¡Diablos, señorita! Wow. Sí, en verdad como fue medio rápido. Increíble. Y en verdad, sin ningún... O sea, mi objetivo era bajar mi tiempo anterior de maratón, que era 3:09. Y yo dije, quiero bajar ese tiempo, pero sin ningún tiempo en la cabeza. Dije, Ujú. quiero bajar, quiero... Y empecé a entrenar. Y en verdad me fue súper bien el entrenamiento. Como me pude adecuar a las rutinas de Sebastián de esa manera. Eso sí, le di de lactar hasta los 6 meses, como Claro, hasta que comencé a hacer mi entrenamiento fuerte para maratón, porque dije, claro, me tal estaba cual. consumiendo. Uf, Y 2, que dije, qué bueno. ya necesito entrenar como bien. No, y eso te esclaviza un montón. O sea, esa parte de la Total. lactancia es lo que más te esclaviza si quieres mantener tú un poco de independencia en ciertos temas, como el deporte, ¿no? Exacto. Entonces, lo que empecé a hacer es, o sea, y lo que hago hasta ahora, yo salgo a correr a las 5 más o menos, y Sebas se levanta 5:30, 6, y Ujú. Santi lo lleva a nuestra cama y se queda dormido con él. Entonces yo Claro. llego y ya se levanta por completo. Entonces, Claro. como que ya tenemos Pero esa rutina que perfecto. funciona bien. Obviamente los primeros meses fueron más duros porque no dormía No tan dormías, bien. Ahora ya exacto. duerme de corrido. Pero en verdad hice la maratón de Lima y me fue súper bien, superó mis expectativas. O sea, bajé las 3 horas que al Un comienzo logro no increíble. me tenía tan en la Claro. cabeza y en verdad fue como súper satisfactorio como sentir y haber podido hacer eso luego de haber pasado por este proceso que de hecho te desordena un poco y es algo complicado. ¿Y qué tanto Claro. te afectó, por ejemplo? A ver, definitivamente nosotros hemos pasado pues con Fabri que nos levantábamos en la madrugada. Esas levantadas, esos madrugadones, Y levantarte 4 de la mañana, dame el secreto. claro, o sea, te afectaron como para, oye, ¿sabes qué? Hoy no puedo correr, me voy a quedar hasta las 6, hoy no doy más. O era como igual, a pesar de dormir 2 horas, le metías el entrenamiento. Trataba o sea, si dormía 2 horas no lo hacía. Claro. Sabía que no era saludable. Claro. Pero trataba de dormir más o menos, tipo, ya, no sé, 6 horas, como O tratar sea, de acomodarlo. dormirte muy temprano. Exacto. Dormir muy temprano cuando él se dormía Ujú. y me funcionó súper bien, en verdad. Y algo que sí yo tenía es que yo siempre he sido madrugadora. Entonces, Claro. levantarme a las 4 no era problema para mí. Salía a las Claro. 4 y ya. Entonces, eso como me vino súper bien. Claro, y eso te ha ayudado en la maternidad también, porque ya tú estás acostumbrada, ¿no? Sí, tal cual. Ujú. Súper. Sí. Perfecto. Y en general, ¿y cómo has sentido la logística? Nos contabas hace un ratito como, ya, Santi me ayuda como en esta parte, ¿no? Ajá. Cuando yo salgo a correr a las 5 de la mañana me ayuda y yo puedo salir como tranquila. ¿Cómo fue esa coordinación? Él siempre fue un apoyo para ti en cuanto al running, que claro, cuando están solos, evidentemente es que no se tienen que sacrificar en nada, Claro. ¿no? Pero ya ahora con un bebé, evidentemente hay un sacrificio mayor. ¿Cómo Ajá. fue esa coordinación, esa organización? Definitivamente, en verdad, algo que hicimos que, o sea, a mí me pareció lo mejor es desde que nació Sebastián, nos pusimos tareas. Tú Ya. te encargas de estos momentos, yo de estos momentos. Anota ya. Entonces, Santi como se encargaba de la mañana y perfecto, o sea, como fluyó muy bien. Obviamente, de repente ponte yo me encargaba más si se levantaba a las 12 o a la 1, yo me encargaba de eso y él se encargaba de la mañana. Entonces, Ujú. como nos organizamos bien con esas horas, obviamente el comienzo era un poco complicado porque se Claro. levantaba más veces y tú lo ves, yo lo veo, no sé qué.
Ay, no sé cómo pero salías eso a correr a sabía- las 4. Pero ya, al final como fluyó de esa manera. ¿Y él ¿no? también corre? ¿Tu esposo corre? Santi, sí, antes corría como más seguido, ahora ya no corre tanto, va al gimnasio. Ya. Entonces eso también Bueno, ayudó. O sea, claro, porque igual hace deporte, o sea, sí, la sí, comunicación en ese sentido tiene que ir. totalmente. Y lo que hacíamos es, yo llegaba de correr y él se iba al gimnasio. Entonces, Ah. perfecto, porque como ya teníamos un poco acuerdos de ya, qué horas tú te encargas de Sebas y qué horas yo me encargo de Sebas. De hecho, es un Claro, poco la dinámica que tenemos con Ari. O sea, de Sí. hecho, Ari corre más temprano. Bueno, ahora no tanto, pero antes corría más Pero temprano. 6, 7. Claro. Ahora, ahí el 4 problema es que, claro, en algún momento corrió esa hora, Sí. sobre todo en verano, ¿no? Que de ahí sale el Ah. sol y imposible, pero sí me ha pasado que, no sé, pues pierdo yo es mi tiempo, ¿no? Ya pierdo eso, ya como se tiene que ir o al Claro, trabajo claro. o al gimnasio, ya es su tiempo y ya fue, Ya ya yo era tengo que correr en otro Problema momento de del día. discusión. Claro. Lo que pasa es que, claro, yo voy a la oficina algunos días a la semana y los días que no voy suelo ir al gimnasio porque me da más tiempo, porque si no tengo que salir súper temprano porque vivimos en La Molina y trabajo en Miraflores. Claro. Entonces es un poco distante. Entonces yo los días que no voy a la oficina trato de ir al gimnasio en la mañana y sábado o domingo uno de los 2 días. Entonces Ariana, hemos pactado básicamente que si ella corre en la mañana, yo me voy encargando de Fabri, obviamente lonchera, desayuno y demás. Lo dejo listo, ella viene, se lo lleva al nido y yo me encargo de ir al gimnasio en esa hora que me queda previo al inicio. Pero si pierdo mi hora fue. Pero, o Para sea, él es. Lo o que sea, pasa es que, radical. lo que pasa es que, claro, o sea, si yo entreno pues 40 minutos, siento que no he entrenado, y a veces entreno 1 hora, hora y media, digo ya, he cumplido, ¿no? Claro, Porque claro. entonces a veces tenía que llegar a las 7 de la mañana o 7:30, y llegaba a 7:45, 8, y ya para mí era, mientras llego al gimnasio ya son 45 Ujú. minutos, normal. Entonces, Tal cual. En el caso de nosotros, sí estamos. Bueno, en mi caso. Te iba a preguntar, Sí mamá, es- ¿tú te acuerdas de esa época? No sé. Claro, ustedes, bueno, no eran tan bebitas, o sea, ya habían crecido todo, pero igual ellas como tomaron la afición por ir a verme. Claro. Sí. Iban a las carreras con mi esposa, compartían esos momentos. Sí, siempre estábamos igual Siempre presentes. Siempre Ajá. estaba. Entonces, que yo me acuerdo, yo nunca en ningún momento les he dicho, tienes que correr. No, o nunca. tienes A que... ellas solas les ha nacido por verte, me imagino. Claro, entonces ellas solas han comenzado con el Ajá. tema del running. O sea, yo acompañé a Ariana en el y, primer... y comienzan a preguntarme todos los tips, ¿no? O sea, papá, ¿cómo hago esto? Las distancias, los tiempos, a qué hora salgo, esto. Ajá. Entonces, Sí. Tu esposa también corre. claro, ella Ya. recién, pero lo que pasa un poco eso, papá. ¿Cómo es que en los últimos años todos estamos metidos un poco en esto? Lo que pasa es que Gracias a ti. tu mamá empezó a correr, sí, antes que yo, ¿Sí? pero claro, Ah, eso no sabía. sí. No me Ella acuerdo. daba sus vueltitas al parque, así yo la Apunte, veía, que no vea. pero, Bueno, mi mamá ha hecho todos los deportes. pero ya después ella se dedicó al tema del gimnasio y el yoga. Sí. Ya, claro. O sea, pesas, entonces se olvidó el tema de correr hasta que ya hace unos 3, 4 años aproximadamente ya le dio nuevamente al tema del running. Ajá. Entonces, y corre muy bien, es bien disciplinada, Ya. bien disciplinada. Entonces, en casa corremos todos y ya tenemos todos, si tenemos un fondo el fin de semana, pues nos dormimos temprano, Claro. la alimentación, que ahí mi esposa nos ayuda bastante porque ella también ha estudiado el tema de Ah, nutrición. buenísimo. Entonces, eso fluye ya ahorita Ajá. súper bien. Ya. Tengo una duda. Cuando nosotros éramos chicos y tú tenías que trabajar después de entrenar, ¿no? ¿Cómo es que te organizabas en las mañanas? O sea, ¿cómo eras tan disciplinado que esa disciplina ahora, sin ese horario de trabajo, igual la sigues teniendo, ¿no? ¿Cómo llegaste a esa disciplina? Siendo Bueno. papá, esposo, trabajador. Es una buena pregunta porque ahí lo que necesitas es tener toda una estrategia de comunicación con tu mamá y bueno, Claro. y armar todo para que todo encaje bien, ¿no? Claro. Lógicamente que los entrenamientos no eran en esa época como ahora. Yo me Ajá. acuerdo, o sea, yo entrenaba porque yo quería estar bien de salud, ¿no? Moverme un poco, pero los entrenamientos eran bien, no eran ¿Libres? tan, sí, Claro, eran ahora es más- warming up, No está cool down. estructurado, Claro. digamos. Exacto, ahora, Ya. como te digo, ahora ya las cosas han cambiado mucho, ¿no? Claro, claro. Ahora como que necesitas un poco más de tiempo y espacio para el Ajá. entrenamiento. Antes no eran cortitos así, ¿no? Igualito, salías a correr todo. pero Claro.
Claro, ahora es cada día previo, tiene una preparación distinta, Sí. porque el entrenamiento es Sí. totalmente distinto. Y es mayor cuando estás en un grupo de running, y yo también lo he estado en algún momento donde te están siguiendo, te están Ajá. diciendo, Manuel, haz esto, Monitoreando. te están monitoreando, mira, tienes que hacer esto, los tiempos te los van cambiando y todo, ¿no? Claro. Yo quería preguntarte, Cami, si es que en algún momento con Santi, en esta pues logística de organizar los tiempos para que cada uno pueda entrenar, o también, o sea, tiempos en pareja, o al mismo tiempo también, por ejemplo, no sé, planes que puedan tener ustedes con amigos. Y te lo pregunto porque a nosotros con Ari también era una dinámica un poco complicada porque cuando había algún plan importante, sea, no sé, una reunión con unos amigos, algún cumpleaños o algo, Ari tenía su día predilecto para correr los sábados, ¿no? Claro. O los domingos, de acuerdo a la Ahora semana. soy más flexible. Ahora es más flexible. Y era como, ¿sabes qué? No, yo no voy a ir porque me tengo que dormir a las 9 de la noche para poder correr Entrenar, mañana o ajá. correr mañana 15 kilómetros, ¿no? Entonces le decía, yo no, muchas veces no la entendía desde el lado de, oye, pero corre el domingo, ¿no? Ajá. Y ella, no, porque el domingo voy a estar cansado porque tengo que hacer esto y no quiero quemarme mañana, quiero entrenar. Entonces había una logística detrás de eso y uno a veces, fuera de ese ritmo de entrenamiento, no lo entiende. ¿A ti te pasó algo similar? ¿Tuvieron alguna discusión por eso? Sí, de hecho sí, pero más yo te diría a inicios de nuestra relación. O sea, nosotros estamos desde el 2012, Así como nosotros. ¿ya? Y nosotros. nos hemos casado en el 2018. O sea, entonces yo creo que más en el inicio, o sea, cuando obviamente los dos éramos más chibolos, como que salíamos más y era un poco, ya, yo voy a fondear el sábado y había algo el viernes y para mí era complicado porque ya, sí iba, pero no era, o sea, yo le decía, ya, me voy yendo porque en Claro. verdad mañana fondeo. Y sí era un poco pesado eso. O sea, yo sí creo que fue como un medio que problema. Y en verdad lo que al final fuimos haciendo con el tiempo era como tratar de salir más los sábados. Y si había alguna situación en la que teníamos algo el viernes, yo salía a fondear el viernes y nada, y ya estaba libre, digamos, para el día siguiente. Pero sí como, sí hubo un momento en el que era complicado. Había más planes los viernes, no sé qué. Es Y que sí. este deporte es así. O sea, si tú te das cuenta, tú corres, todo, es así. Pero yo también pienso que en realidad, en general, todos los deportes son así, porque también piensa en un futbolista, por ejemplo. El futbolista se concentra días antes de un partido y también viaja. Ajá. Entonces la familia, Claro. o sea, los hijos chicos, la esposa, entonces, todo deporte que te genere la expectativa del entrenar, del estar fondeando los fines de semana y estar preparado para eso sin tener que salir, a veces crea Es un... sacrificio. Es un Claro. sacrificio que crea un conflicto, pero bueno, yo creo que cuando hay comunicación y hay empatía en la pareja, con la familia, yo creo que eso es solucionable, ¿no? Sí, es verdad. Y aparte, en verdad, si tú tienes un plan, como ya que tienes fechas planificadas y todo, y también te dicen, oye, hay tal evento el viernes o el sábado, como que te puedes planificar. O sea, puedes decir, ya, paso mi fondo tal día, no sé qué, de modo que no estés tan cansado, que lo puedas cumplir, etcétera. Entonces, creo que al final es organización. O sea, Sí. Exacto. sí. O sea, sí puede generar Sí. un conflicto en ciertos momentos, pero sí, pues es organización. Pero igual siempre hay, o sea, claro, la pareja que no practica el deporte, o sea, el mismo deporte o que no tiene ese ritmo que tú tienes, es quien va como a tener que ceder un poco. Totalmente. Así como uno también cede un montón de cosas, ¿no? Pero en este caso, a ella como sí le tocó un montón, o sea, ceder mucho de esto. O él salir solo muchas veces cuando yo no podía porque ya estaba cerca, sobre todo cuando ya estoy cerca de una maratón, Claro. son fondos que en verdad tengo que dormir bien temprano porque tengo que correr 30 al día siguiente, no sé. Ya son momentos en los que ya mis planes Ajá, de sí, salida, sí, sí, sí. claro, ya sale él solo, ¿no? Entonces, como que ahí es donde sí hemos tenido como situaciones de, no peleas, pero sí en las que él se ha sentido como desplazado y tal. Claro, claro. Yo creo que igual, o sea, Santi lo entendió muy bien al final y como ya entendimos la dinámica de organización, pero también hubo tensiones cuando Claro. de repente, no sé, él se quería quedar hasta más tarde y yo al final le decía, ya me voy, y él me decía, pero ¿por qué te vas tan temprano? Claro. Entonces, ese tipo de cosas. Ujú. Claro. Ujú. Pero bueno, al final tienen que ceder, ¿no? Es que... No hay de otra, no hay de otra. ¿Qué tanto cambió, por ejemplo? O sea, de hecho, las carreras que ha corrido Ari, yo he tratado de acompañarla con Fabri, esperándola en la meta o en alguna zona para saludarla y que ella pueda estar con esa motivación extra. Ujú. Pero, ¿cómo sientes tú las carreras hoy, que después de ser mamá, ¿no? Tipo, Santi te acompaña con Sebastián, ese feeling de verlo al final de la meta. De hecho, con Ari tenemos una historia que después le vamos a contar de Buenos Aires, de la carrera que terminaste la carrera con Fabri, la maratón.
¿Y qué tanto cambia para ti esa motivación extra en la carrera? Para mí sí es una motivación como bien fuerte. O sea, tipo, Uf. es más como hasta para mis entrenamientos. Para entrenamientos muy fuertes, como... Y en la maratón también, como tenía la mentalidad de, ya, los últimos kilómetros voy a dedicar cada kilómetro a una cosa. Y el último siempre es Sebas. Claro. El último kilómetro. Entonces, y siempre sí, Santi lo lleva a las carreras, me Claro. acompaña. Es más, en la última carrera, o sea, Sebas ya tiene 2 años, entonces ya pesa. O sea, Ujú. para mí es recontrapesado. Y en la última carrera, en la media de Lima, yo en verdad fui con otro objetivo, o sea, porque venía de Londres, de la maratón de Londres y del camp de running de Nike de Cusco. Entonces estaba como media cansada y mi hermana me dijo, oye, ¿me acompañas a la carrera? Pacéame. Y yo, ya, Ujú. feliz. Y le dije a Santilla, como voy a correr como no a morir, le dije, Ujú. dame a Sebastián, faltando, no sé, unos 50 metros. ¿Cargado? o en Cargado. Ah, wow. Me dio faltando 300 metros y me quería morir. O sea, fue Claro. los metros más pesados Sí, del pero mundo, es, pero lindo. es lindo porque es una motivación al Sí. final de la carrera. Sí, es monstruo. Y en otra carrera, no me acuerdo, en la Vuelta a San Isidro el año pasado, me acompañaron en bici. Ah, ya. Tipo, y fue súper... O sea, Santi siempre me ha acompañado en las carreras, en bici, Qué bueno. y en verdad Claro. es como bien chévere, como me ayuda en toda la logística y todo. Yo he tratado de acompañar a casi todas Ari, pero algunas ya era un poco complicado porque Fabri estaba muy pequeño y era como la dinámica de cambiarlo, porque nosotros vimos, nosotros y Fabri, Claro, ¿no? Y es es muy como, lindo. claro, y no solamente eso, sino es como, ya, Fabri, ponte que no está listo a una hora, mientras se levanta, hay que levantarlo, lo llevo cargado, medio dormido, lo meto al carro, salgo, busco un sitio donde estacionar, entonces a veces las dinámicas eran un poco Claro. complicadas y hay una o dos que no te acompañé, o sea, no puede ir, Sí. pero a la mayoría he tratado de estar con Ya te Fabri. estás poniendo al día. Ya me estoy poniendo al día, prometo ser más consciente. Bueno, tenemos una dinámica sorpresa. Qué Les miedo. vamos vamos a hacer un juego, ¿ya? Ustedes van a escoger si quieren que les haga una pregunta o los ponga en una situación para resolverla. Pueden llamar a sus esposas y esposos para que nos ayuden a resolver. Están interesantes. Entonces, ya, a ver, papá, tú cuéntanos. ¿Quieres una pregunta o que te ponga en una situación? A ver, una pregunta. Ya, una pregunta. ¿Qué le dirías a tu yo antes de ser papá sobre el deporte? Uf, Uy, muchos años antes. profunda. Uy, ¿qué le diría a mi yo? Antes de ser papá sobre el deporte. Al Manuel de 18 Al años. chibolo que no sea deporte. Yo creo que el deporte acompaña el ser papá, el ser familiar, pero no debe sobrepasar el tema de papá. Ujú. O sea, yo siempre digo, y como dice Cami, también tiene que haber organización, comunicación y empatía en la pareja, en la familia, en general, los hijos, para que el deporte no te sobrepase el Ujú. tema familiar. Ujú. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? ¿En qué sentidos crees que te puedes sobrepasar? Que te vuelvas pues un fanático, Adicto. un adicto al runner o a cualquier otro deporte y que, bueno, dejes la familia, dejes Claro. tu pareja de lado. O sea, eso no debe pasar nunca, Claro, ¿no? O sea, claro. eso tiene que ir. Por eso la organización es buena, la comunicación más que nada, Mm. porque de repente en una pareja uno de ellos es nulo en el deporte, o sea, Ujú. no quiere hacer deporte. Claro, Entonces, le llega, de le repente. llega, o de repente es el socialmente activo. Ujú. Y entonces quiere salir, quiere jugar, pero la otra persona no es así, Ajá. es deportista, entonces Ujú. yo creo que esas cosas son importantes, ¿no? Claro, y creo que eso ya, no sé, pues te habla de armonía en la pareja, porque si bien puede ser no runner, como en el caso de Giacomo y yo, igual Giacomo le pone un peso importante al deporte en su No, vida. pero en el caso ya como hace deporte, Por eso, o sea, como al gimnasio, claro. Claro, alguien tú dices... juega su futbolito, juega Claro. con sus amigos, o sea, hace deporte. O sea, Exacto. pero hay personas lo que prioriza. son nulos. nulas, que no Claro. hacen nada de deporte, es verdad. Y ahí sí, pero también ahí sí es medio raro una pareja así, ¿no? Como súper Es verdad, pero deportista. existe. Debe existir. Pero Sí, debe existe. existir. Claro que existe. Sí. Sí, súper. Perfecto. Cami. Y hay ¿Situación? una situación. Uy, Ya. Em, una vez en la meta, te das cuenta que tu familia no llegó a verte. Que Santi y Sebas no llegaron por algún motivo. Ujú. No sabes qué, porque estabas corriendo. ¿Qué sentirías o qué pasaría por tu mente?
en verdad, nada. O sea, estaría... Primero, te soy súper sincera, cuando están los veo y me emociono un montón. Ujú. Pero también soy bien como loca con mis objetivos a veces. Estás concentrada. Súper concentrada. Entonces, a veces Santi me decía en algunas carreras, oye, estuve ahí y no me viste. Ah, no te creo. Y me dice, y en la última, en la de Londres, me dijo, voy a estar en tal kilómetro, me besa. Y yo, ya. Entonces, y obviamente yo le grité esta vez, como lo vi y lo grité. Entonces, y yo creo que me daría cuenta al final. Y yo estoy segura que diría, de todas maneras no han llegado porque han tenido algún Algún imprevisto. percance. Claro. O sea, no me resentiría para Claro, nada. claro. Ajá, sí. Yo soy un poco más emocional en ese sentido. Y si siento que Ajá. cuando sé que va a ir o que va a estar, estoy pensando, o sea, como, es más, cuando ya estoy un poco cansada, digo, ya sé que en este kilómetro, como, ya lo voy a ver y eso me va a emocionar. Claro. Entonces, como que creo que debería ser un poco más racional en ese sentido. Menos Ajá. expectativas. O sea, sí me encanta porque en las carreras él me grita y me filma y lo veo y me emociona un montón. Claro, te suma. Sí, sí. De hecho, te suma. Ajá. Pero sí me pasaría, creo que diría, no, algo han tenido o algo así. Claro, Ariana súper. me mata si es que quedamos en algo. No te mato, pero sí es un poco de excepción. Eso porque quizás. estamos en el podcast. Y está tu papá. Me divorcio. Quiero hacerles una pregunta antes de ir cerrando el episodio. A ambos que ambos viven o sea, ahorita un momento del running totalmente distinto en cuanto a paternidad y maternidad, ¿no? Hijos adultos y un bebé. ¿Qué expectativas tienen ustedes de sus hijos en el running? O sea, o en tu caso, papá, ¿tuviste alguna expectativa sobre nosotros? Y en el caso de Cami, ¿qué expectativas tendrías de Sebas en el deporte, no? Bueno, la expectativa principal es que hagan deporte. Es tu Porque expectativa. Es mi expectativa. Que hagan deporte, no tanto fanaticarse con el deporte, o Ya. sea, sino que lo hagan y que, bueno, las metas se van a cumplir, ¿no? En el tiempo, ¿no? Ujú. Que no sean tan apuradas con buscar tiempo rápido, todo, sino que simplemente todo tiene su proceso, ¿no? Todo va caminando. Cuando a veces yo le pregunto a Yamila, a tu hermana, le digo, ¿por qué no corres una maratón? Ujú. Y me dice, todavía no Ujú. estoy preparada, te puedes preparar. Pero ella todavía quiere quemar etapas, por decirte, ¿no? Ujú. 10 kilómetros, 21, y después ya una maratón. Ujú. Y en algún momento sientes que de casualidad, sin querer, porque yo tengo un ejemplo, pero salió bien la cosa, ¿ya? Pero quiero saber si te acuerdas. En algún momento sientes que forzaste que alguno de nosotros como corra. Cuidado con la respuesta, quiero lonche Yo la más tengo, tarde. ¿eh? Yo la tengo. No, Quiero lonche más tarde, por favor. no, que yo recuerde, no. O sea, yo nunca les he dicho tienen que correr o no. O sea, no les he exigido porque pueden practicar otro deporte, ¿no? Pero el bichito les nació y bueno, perfecto, ¿no? O sea, yo sí me acuerdo de alguna anécdota, la voy a contar fácil, no te acuerdas, pero me acuerdo que en mi época en la universidad, como no tenía mucho tiempo para, o sea, es ahí en esa época donde trabajaba y estudiaba y estaba en clases en la universidad y también practicaba y no tenía mucho tiempo para hacer deporte. Nunca antes había corrido, solamente había hecho otros deportes, siempre he hecho deporte, pero no había corrido. Y me acuerdo que tuve un episodio como de dolores de cabeza, como frecuentes. O sea, tenía 19 años por ahí, no, 18, 19, Ya. y no estaba haciendo deporte. Y me acuerdo claramente el día donde me dijiste, tienes que hacer deporte. O sea, ya había ido al médico, creo, no tenía nada, pero tenía dolores de cabeza, no sé. Y seguro tenía estrés, cansancio, no sé. Y tú me dijiste, o sea, sale a correr, ¿no? Porque no tenía tiempo para ir al gimnasio, me acuerdo. Y me dijiste, pero bueno, sale a correr, las zapatillas las tienes, la ropa, sale a correr. Y yo como correr, o sea, como lo veía tan lejano, corría 3 minutos y moría. Claro. Y ahí empecé. O sea, Es que así ¿no te es. acuerdas cuando me has hecho empezar el deporte? Bueno, pero Así es, es pues. que así se empieza. Así Sí. se empieza. Yo empecé también dando 2 vueltas al parque. Y ya estaba ya. Sí, este deporte es así. Y así empecé hasta que el bichito Claro. te va ganando. Entonces ya, pues. ¿Tienes alguna expectativa? Yo creo que, no, yo definitivamente me gustaría que haga deporte, pero el que a él le guste. Pero Claro. sí me encantaría que haga deporte de todas maneras. Claro. O sea, sí es algo que se lo inculcaría, o sea, Desde chiquito. sí, desde chiquito, pero el deporte que le guste realmente, Ujú. ¿no? Ujú, sí, Claro. Exacto. eso.
te ha preguntado, o sea, obviamente recién está comenzando a hablar, pero ¿en algún momento has sentido algo de interés o como querer acompañarte? En verdad, siempre que ve videos de gente corriendo, dice, mamá, mamá, siempre. Claro. Y cuando me fui a Londres le decían, ¿y dónde está tu mamá? Y él, maratón, decía. Sí. Entonces, como que sí es súper consciente. Claro, claro, y cuando empieza a hablar, olvídate, te va a querer ir contigo. O sea, a mí me ha pasado eso, como que quiere ir, No, quiere sí. estar. O sea, ahorita justo está en la etapa que ya está hablando un montón y Claro. sí, le interesa un montón. O sea, sí. Ay. Qué bueno. Bueno, el ejemplo es lo que fomenta esto, pues, ¿no? Y de hecho, Fabio va a correr una carrera, ¿no? Ah, la de diciembre va a ser su primera carrera. La de la Vuelta a Miraflores. Llevar, creo, porque ya, o sea, sí. Sí, ya. Para todos los niños, cherry gratis. Oye, en verdad, estamos haciendo marca. Y- Ya. Nada, para ir cerrando, primero agradecerles a ambos por estar acá, por ser nuestros primeros invitados en el podcast. Y solamente para cerrar, quisiéramos preguntarles si ustedes tienen algunas sugerencias o consejos para parejas o para papás, o sea, parejas o papás, pero que hacen deporte y sobre todo que corren y que no quieren dejar de correr por ser mamá o ser papá recién, ¿no? O con este cambio de vida. Claro, ¿Cómo los ayudamos a que esto no los detenga? Yo creo que lo principal es organizarse, tener una buena comunicación con la familia, con la pareja, no dejar de hacer deporte porque el deporte es el motor de la vida, creo yo. Ujú. Es el motor de la vida. Hay que seguir inculcando el deporte, no solamente uno mismo, sino a la familia, ¿no? O sea, es lo principal. Yo creo que ese es lo mejor que puede darte el deporte, el running en este caso, pues. Ujú. Súper. Yo creo que en el caso de la mujer, que a veces es un poco más complicado el tema de, por ejemplo, el embarazo, Sí. como a veces yo creo que muchas mujeres pueden tener el miedo de, oye, voy a estar embarazada y no voy a poder hacer deporte, Ujú. que creo que, o sea, es como, puedes hacerlo, o sea, y que el deporte, o sea, a mí me pasó que cuando hice deporte en el embarazo, como al contrario, o sea, me daba mucho más energía, se me hizo mucho más rápido el embarazo, mucho más rápido. Más ligero. Más ligero, como cuando, si por ahí algún día no salía, que en verdad, si ves mi Garmin, todos los días salía, así sea a caminar. O sea, era mucho mejor y Santi me acompañaba a caminar a veces. Entonces, yo creo que al contrario, que el deporte en esos momentos te da mucho más, sea libertad, salud, en verdad. O sea, y te permite como distraerte un poco más, Claro. estar más activa, sentirte bien. Yo me sentí súper bien en el embarazo. Creo que también tuve suerte porque hay gente que se siente muy Claro, mal. también depende. Pero de verdad yo creo que el deporte te ayuda a no sentirte tan mal o a tener incluso más energías. Sí. Y no tener el temor de hacerlo porque si en tu caso como estuviste embarazada y salías a correr, porque hay un médico que te va a decir, hazlo, Exactamente. ¿no? O sea, tienes el pase del médico, entonces no hay ningún problema. en Sí, ese o sea, yo en verdad por ese lado me sentí súper segura. Claro, Y te da incluso- seguridad. Exacto. Y Santi también me apoyaba en eso. Obviamente le daba un poco de nervios, pero Claro. después lo entendió. Y el regreso también fue mucho más chévere porque yo me enfoqué, por ejemplo, en mejorar más mi técnica, como partir un poco desde cero. Ujú. Y volví con mucho más ganas de entrenar. O sea, fue un año no dormido, pero como más tranquilo. El primer Y año también de me ayudó Sebas. el año de embarazo, digamos, más o menos. Y también me ayudó a descansar, o sea, a buscar, a ver el deporte de otra manera. Claro. Y sí, yo creo que eso, o sea, que siempre te ayuda y que en verdad es como demasiado importante. ¿Y ya tu closet es 50% ropa de deporte, 50% ropa general o ya 100% como el de Ari? No, 100% Yo creo no, que pero- 70-30. Sí, yo también creo que es un 70-30, más o menos. Es verdad. Sí, qué bestia eso, cómo cambia. Sí. Y las compras y todo enfocado al deporte. Bueno, estamos llegando a la parte ya final del episodio. Muchas gracias, papá, Cami, por acompañarnos. Es el primer episodio teniendo invitados, así que es bastante especial para nosotros. Gracias a ustedes por vernos. Y antes ya de cerrar, Cami, quisiera que nos cuentes un poquito de tu marca, cuéntanos un poquito de qué se trata e invítanos a probarla también. Buenazo, buenazo, sí. De hecho, tengo una marca de geles que se llama PR Fuel, que Ujú. la tenemos con mi socio hace un año y en verdad nos ha ido súper bien. O sea, creo que hay bastante demanda para Sí. eso. Y lo que tratamos de hacer un poco con este producto era buscar un producto parecido a los que encuentras afuera, pero tenerlo acá, porque es muy difícil a veces traerte geles, ¿no? Entonces lo que buscábamos era un producto con buen contenido de carbohidratos. O sea, el de nosotros tiene 30 gramos de carbohidratos. Sí, es un montón. ¿Sí? Y sobre todo sodio, o sea, 250 miligramos de sodio, que la mayoría tiene muy bajo sodio
y la logística de pastillas de sal y todo eso es complicado. Ujú. Entonces, en verdad, nosotros, un poco la marca nació porque a mí me pasaba que tomaba varios geles y me caían pesados. Sí. Entonces Tienes que buscamos un encontrar producto, ahí. eso, como una fórmula que no sea tan pesada en cuanto a composición, que sea ligera, o sea, un gel suave, no tan espeso, y que te caiga bien. Y en verdad fue la primera vez como con nuestros geles que yo me pude tomar más de los que, o sea, 6 geles en maratón, que yo nunca lo había logrado. Yo había logrado 4 geles y en verdad ahora me va súper bien y hemos tenido como muy buenos comentarios con los geles. Los voy a invitar para que Súper. prueben. Sí, de todas maneras. Bueno, todos invitados a probar la marca de geles de Cami. Mil gracias, Cami, por estar acá. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Nos vemos.